Bueno, shalom a todos. Vamos a iniciar la serie de preguntas que tenemos para hoy. La primera pregunta la hace Erika Castillo. Pregunta quién fue el Gaón de Vilna. Bueno, el Gaón de Vilna, Eliyahu ben Shlomo Zalman, vivió entre el año 1720 y 1797. Es reconocido como una de las figuras más influyentes y veneradas de la historia del judaísmo. Nació en Vilna, es una ciudad en lo que es actualmente Lituania, que en su tiempo formaba parte de las comunidades polaco-lituana. Desde una edad temprana, el Gaón demostró una inteligencia excepcional y un profundo conocimiento con el estudio de la Torá, llegando a ser conocido como un prodigio. El Gaón de Vilna dedicó su vida al estudio de la Torá, el Talmud y la Halajá y otros textos fundamentales del judaísmo. Su enfoque era sumamente detallado y riguroso y abarcaba tanto el Pshat, o sea, la interpretación literal, como el Drash, la interpretación homilética de cada uno de los textos sagrados. Una de sus contribuciones más significativas fue la corrección de errores textuales en el Talmud, utilizando manuscritos antiguos y otros métodos críticos. Además, el Gaón estudió y escribió sobre Kabbalah, aunque con un enfoque profundamente místico y sobre todo racional, lo que lo distingue de otros cabalistas. Uno de los aspectos más conocidos del legado del Gaón de Vilna fue su oposición total al movimiento hasídico, que estaba en ascenso durante su vida. Los Hasidim, bajo el liderazgo del Baal Shem Tov y sus sucesores, promovían una forma de judaísmo centrado en la espiritualidad y el fervor religioso, lo que incluían prácticas que el Gaón y sus seguidores consideraban innovación inaceptable. En 1772, el Gaón lideró un jerem, una excomunión contra los Hasidim, que marcó el inicio de un largo conflicto entre los Mitnagdim, opositores, y los Hasidim. Un conflicto que, aunque amainó con el tiempo, dejó una marca en la historia del judaísmo, que en algunos sectores continúan hasta hoy. El Gaón de Vilna no ocupó cargos rabínicos formales, pero su influencia fue profunda. Su enfoque en el estudio intensivo y analítico se convirtió en un modelo a seguir en las academias rabínicas de Lituania y más allá. La yeshiva de Volotzin, fundada por uno de sus discípulos, el rabino Chaim de Volotzin, es un ejemplo de cómo su enfoque en el estudio se institucionalizó, sentando las bases del sistema de yeshivot lituanas que perdura hasta el día de hoy. El Gaón tuvo también una gran influencia en el desarrollo de la halajá, la ley judía. Sus comentarios y anotaciones sobre el Shulchan Aruch, recopilados en el trabajo Biur Agra, se consideran fundamentales para la interpretación halágica. Su influencia se extendió también en la Kabbalah, donde sus enseñanzas, particularmente
sus comentarios sobre el Zohar siguen siendo estudiados hasta hoy en día. El Gaón de Vilna sigue siendo una figura emblemática en el judaísmo, cuya influencia continúa moldeando la vida religiosa y el estudio judío hasta nuestros días. Seguimos con la siguiente pregunta de Nubia Sánchez. La anterior, no sé si lo dije, era de Erika Castillo. Nubia Sánchez pregunta: Rabino, ¿los drusos son descendientes de Yitro? Claro, depende a quién le pregunte, Nubia Sánchez. Eh, la tradición rusa sostiene que son descendientes de Yitro, el suegro de Moisés. Yitro es una figura destacada en la Torá, siendo un sacerdote de Midian y una persona de gran sabiduría que conoció la grandeza de Dios de Israel, ofreciendo consejos importantes a Moisés sobre cómo organizar al pueblo. Aunque esta conexión es una creencia sostenida dentro de la tradición rusa, desde una perspectiva judía, no hay una confirmación explícita de las fuentes tradicionales que respalde esta afirmación. Sin embargo, la reverencia de que los drusos tienen por Yitro y su lugar especial en su religión refuerza esta creencia de su identidad. O sea, según ellos, sí son descendientes. Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia que pueda reforzar esto. En el judaísmo, Yitro es recordado como una figura justa y sabia, y su nombre está asociado con la parashá de la Torá, donde se relata cómo ofreció consejo a Moisés. La conexión que los drusos sienten con Yitro refleja su respeto y admiración por esta figura bíblica, pero desde una perspectiva histórica es difícil establecer una línea genealógica directa que los vincule con, con él. Siguiente pregunta de Crazy Offer Marcenaria. Fue emblemático el 7 de octubre cuando Dios lo permitió. ¿Cree usted que este es el cumplimiento de la profecía que se están cumpliendo en Israel? Vaya preguntita. Eh, el 7 de octubre fue un día trágico que queda en la historia reciente de Israel, marcado por un ataque significativo que causó gran sufrimiento y pérdida. Desde una perspectiva judía, desde una perspectiva de la religión judía, entender eventos tan dolorosos y difíciles en el contexto de la voluntad de Dios es extremadamente complejo y requiere una profunda reflexión espiritual y teológica que mi tendencia religiosa no realiza. Hay otros que sí se adentran a hacer estos análisis. En el judaísmo rabínico creemos que Dios está siempre presente y que todo lo que ocurre en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, ocurre bajo su supervisión y en última instancia bajo su voluntad. Sin embargo, no siempre podemos entender o explicar las razones detrás de los eventos difíciles o trágicos. Y es por eso que recurrimos a la fe, a la oración y al estudio para encontrar consuelo y dirección. No estoy hablando de explicación, consuelo y dirección. En cuanto a la pregunta sobre si estos eventos específicos son el cumplimiento de profecías
como las que mencionan algunos, como Bolaines, debemos ser cautos. El judaísmo tradicional tiene una visión cuidadosa y reservada respecto a la interpretación de eventos como cumplimientos directos de profecías bíblicas. Las profecías en la Torá y en los profetas son a menudo profundas y multifacéticas, y su interpretación requiere estudios exhaustivos y la guía de grandes sabios. Si bien hay muchas personas y movimientos que intentan conectar eventos actuales con las profecías bíblicas, es fundamental recordar que la comprensión de la voluntad de Dios y la realización de las profecías es un proceso que está más allá de nuestro completo entendimiento. Somos conscientes de nuestra ignorancia y no intentamos ir más allá de lo que nuestra ignorancia nos permite. Además, el judaísmo enseña que no debemos precipitarnos a hacer afirmaciones definitivas sobre tales asuntos, sino más bien centrarnos en fortalecer nuestra relación con Dios, incrementar nuestras acciones, buenas mitzvot, nuestras mitzvot, y trabajar por la paz y bien en el mundo. Esa es la función de, de, nuestro, de nuestro movimiento religioso, ortodoxo, rabínico. Gracias por la pregunta profunda, y es importante seguir estudiando, reflexionando y orando para encontrar guía y entendimiento en tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo hoy en día. Silvia Otto pregunta, cuando en la Torá se dice a la altura del Lardén occidental, ¿a qué zona se refiere? Parece que no sé si aquí está mal hecha la traducción o ella hizo mal el escrito. O sea, no sé si aquí hay un error. Cuando ella escribió, cuando me pasaron la pregunta a mí. Vamos a dar la respuesta. Cuando la Torá se refiere a la altura del Yardén occidental, está hablando de la región que se encuentra al oeste del río Jordán, que es Yardén en hebreo. El río Jordán es un río significativo en la geografía de la tierra de Israel, y su curso sirve como un límite natural en varios contextos bíblicos. En términos generales, la altura del Yardén occidental se refiere a la región que se encuentra en la ribera occidental del río Jordán, que incluyen partes del actual Israel y partes de Judea y Samaria. Esta área es parte de la tierra de Israel que se menciona frecuentemente en la Torá como la tierra prometida a los hijos de Israel. Específicamente, el término puede ser utilizado para describir las áreas montañosas y elevadas de esta región que se encuentran al oeste del río Jordán, como las colinas de Judea y Samaria, así como otras partes de la tierra de Israel que se extienden hacia el oeste desde el río. Este tipo de referencias geográficas en la Torá son importantes para entender los límites de la tierra de Israel, los movimientos del pueblo de Israel durante la conquista de Canaán y otras narrativas bíblicas que son claves. También agradezco esta pregunta y la aclaración. Nuevamente, Nubia Sánchez pregunta, ¿qué diferencia hay entre
Mishneh Brura y Kitsur Shulchan Aruch. El Mishneh Brura y el Kitsur Shulchan Aruch son dos obras halágicas importantes en el judaísmo, pero tienen enfoques y propósitos diferentes. El Mishneh Brura fue escrito por el rabino Israel Meir Kagan, conocido como el Hafetz Chaim, al final del siglo XIX y principios del siglo XX, poco familiar nuestro. El contenido del Mishneh Brura es un comentario exhaustivo sobre la primera sección del Shulchan Aruch conocido como Orach Chaim, que cubre las leyes diarias, las leyes de Shabbat y las festividades. El Hafez Chaim revisa las opiniones de numerosos poskim. Un posek es quien decide las leyes y proporciona un análisis detallado y profundo de las halajot, de las leyes presentadas en el Shulchan Aruch. Su objetivo principal es ofrecer una guía práctica, pero también es una obra académica que explica en profundidad las fuentes y las razones detrás de las decisiones halágicas. Es una obra muy respetada entre los estudiosos y practicantes del judaísmo ortodoxo y es posiblemente la próxima obra que me dedique a traducir del hebreo al castellano. Es muy posible. Consta de 1, 2, 3, 4, 5, de 7, creo que son 7, de aquí no veo bien, 7 libros. El Kitzur Shulchan Aruch fue escrito por el rabino Shlomo Gansfield en el siglo XIX. El Kitzur Shulchan Aruch es un resumen conciso y accesible del Shulchan Aruch, abarcando todas las secciones. Orach Chaim y Oreh Deah, Eben Haezer y Hosen Mishpat. Se enfoca en las prácticas diarias de las leyes judías y está escrito en un lenguaje sencillo y directo. El propósito es servir como una guía práctica y accesible para los laicos que buscan cumplir con las mitzvot. O sea, es como un manual de bolsillo. Quien quiera cumplir de manera correcta, sin necesidad de un conocimiento profundo o académico del Talmud o del Shulchan Aruch en su totalidad. Es una obra muy utilizada por personas que desean una referencia rápida y fácil para la observancia diaria de las mitzvot. Persona que no quiere ponerse a estudiar, quiere saber a ver cómo hago para cumplir o no cumplir. Bueno, la diferencia. Mishneh Berurah es más profunda y extensa en su análisis, mientras que el Kitzur Shulchan Aruch es más conciso y práctico. Mishneh Berurah está dirigido tanto a eruditos como a laicos que buscan una comprensión más detallada del halajá, mientras que el Kitzur Shulchan Aruch está más orientado hacia aquellos que buscan una guía práctica y accesible. El Mishneh Berurah se centra principalmente en la sección Orech Chaim del Shulchan Aruch, mientras que el Kitzur Shulchan Aruch abarca una mayor cantidad de temas en un formato resumido. Gracias por la pregunta, Nubia Sánchez, y pasamos a la siguiente pregunta. Renzo Ramón González pregunta: ¿por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín y sí la de Adán? Ambos presentaron lo mejor que tenían. ¿Qué dice el Talmud? Muchas gracias. Primero que ambos, aquí hay un error en la misma pregunta, ambos no presentaron lo mejor que tenían. Aquí hay un error, no sé de dónde sacó esta traducción. Pero no es así.
Es más, es tan buena tu pregunta, Renzo, que hizo un vídeo especial sobre este tema que ya está hecho. O sea, ya lo escribí, tengo que hacer el vídeo eh, y que saldrá en estos días. 2, 3 días saldrá. Te agradezco por la pregunta, muy importante. Seguimos con las preguntas. Cristología bíblica, creo que se llama Enrique, si es que mal no recuerdo. Me lo dijo como 100 veces el nombre de los vídeos en directo, pero mi memoria pregunta. ¿Qué le pasó a Itzhak para que estuviera 3 años añorando a su mamá Sara? Una respuesta rápida de un psicólogo sería complejo de Edipo muy pronunciado. Siguiente pregunta. Pero como no soy psicólogo, eh, tengo que contestar desde el punto de vista eh, rabínico. Itzhak como figura central del relato bíblico es un personaje de gran sensibilidad y la sensibilidad también es emocional y espiritual. La relación entre Isaac y su madre Sara es significativa en varios niveles. Sara no solo fue su madre biológica, sino también una figura de protección y cuidado, especialmente considerando las circunstancias especiales de su nacimiento, que fue considerado un milagro, dado que Sara tenía 90 años cuando dio a luz. E Isaac es el hijo de la promesa, y tanto Abraham como Sara lo cuidaron con especial atención. Cuando Sara muere, Isaac tenía aproximadamente 37 años, según el Midrash, eh, eh, y también las tradiciones rabínicas. Este momento fue crucial para él, ya que ocurrió poco después del evento de la Akeidat Yitzhak, las ataduras de Yitzhak, un episodio que, según la tradición, afectó profundamente a Sara. El Midrash nos cuenta que Sara falleció al enterarse de lo que había ocurrido, o lo que casi ocurrió en el monte Moria, al creer que su hijo había sido sacrificado, lo cual le causó un gran shock. Aquí sí vamos a utilizar una palabra moderna. La muerte de Sara dejó a Itzhak en un estado de profunda tristeza y añoranza. Su madre fue una figura central en su vida, y su pérdida significó mucho más que la simple ausencia física. Se dice que la tienda de Sara, un lugar donde se manifestaban milagros, como la constante presencia de una nube sobre la tienda, la bendición en la masa y la lámpara, que permanecía encendida desde el viernes hasta el viernes siguiente, perdió su santidad y estas manifestaciones milagrosas cesaron tras su muerte, lo que también podría haber contribuido al sentimiento de pérdida de Itzhak, según los Midrashim. El Midrash también nos cuenta que Itzhak se sintió solo y desconsolado durante los 3 años posteriores a la muerte de su madre, hasta que finalmente encontró consuelo en su esposa Rivka. El acto de llevar a Rivka a la tienda de su madre y la restauración de los milagros que habían estado presentes en vida de Sara indicó que Sara no solo asumió el rol de esposa, sino también, en cierto modo, el de sucesora espiritual de Sara, restaurando la paz y el consuelo en la vida de Isaac. Este periodo de 3 años de duelo prolongado también pueden interpretarse como un reflejo de la profundidad del vínculo entre la madre e hijo y la dificultad emocional de Isaac para superar la pérdida de una figura tan esencial en su vida. En la halajá, aunque hay un tiempo prescripto para el duelo, la Shiva, los Shloishim
y el año para padres, el proceso de duelo es muy personal y para algunos puede durar mucho más tiempo en términos emocionales y espirituales, aunque está aconsejado, de acuerdo a la halajá, un periodo de tiempo predeterminado. Pero para muchos, este periodo de tiempo se alarga. Además de una perspectiva espiritual, el consuelo de Isaac a través de Rivka puede verse como un acto divino, donde Dios no solo le provee una esposa, sino también una figura que trae de vuelta la luz y la bendición que él había perdido con la muerte de su madre. Rivka fue el medio por el cual Isaac encontró paz y restauración emocional. En resumen, la añoranza de Isaac por su madre durante 3 años refleja tanto la intensidad de su relación como la profundidad de su dolor y su eventual consuelo a través de su matrimonio con Rivka. Esto marca un punto de inflexión en su vida. Este consuelo no solo fue emocional, sino que también un consuelo espiritual, ya que Rivka logró devolver a la tienda de Sara las señales de bendición divina que habían cesado tras su muerte. El acto de Isaac de llevar a Rivka a la tienda de Sara no fue meramente simbólico, fue un acto lleno de significado que indica la restauración de la paz, la continuidad de la santidad familiar y el establecimiento de un nuevo hogar bajo la protección divina similar a la que existía mientras vivía Sara. Desde un punto de vista más amplio, el dolor de Isaac y con su consuelo final también puede ser interpretado como un reflejo del ciclo de la vida y la muerte dentro de la tradición judía. La muerte de Sara marcó el fin de una era, pero el matrimonio de Isaac con Rivka significó el comienzo de una nueva etapa donde las bendiciones y la santidad del pasado se transmiten a la siguiente generación. Este ciclo es fundamental en la narrativa bíblica, donde la continuidad de la fe y las promesas divinas pasan de una generación a otra a pesar de los desafíos y también de las pérdidas. En la halajá, este tipo de procesos emocionales son reconocidos como parte esencial de la experiencia humana. El duelo es un tiempo para reflexionar, recordar y eventualmente encontrar un nuevo equilibrio. La transición de Itzhak de la tristeza a la consolación refleja cómo, con el tiempo y con la ayuda de Dios, es posible encontrar paz y restauración, incluso después de las pérdidas más dolorosas. Finalmente, este relato también nos puede enseñar sobre la importancia de las relaciones familiares dentro del judaísmo. La conexión entre generaciones, la transmisión de valores y la preservación de la santidad dentro del hogar son temas centrales en la vida de Yitzhak y nos muestra cómo la continuidad de la tradición y la fe se mantienen vivas a través de las personas y las relaciones que forman parte de la historia, de nuestra historia, de la historia del pueblo de Israel. Gracias por la pregunta, ya que este tema no solo nos conecta con las emociones humanas básicas, como el dolor y consuelo, sino que también con las enseñanzas más profundas de nuestras tradiciones. Me encantan este tipo de preguntas. JPF, no sé quién es, pero le agradezco terriblemente por la confusión que normalmente causa y que nadie, por lo general, se anima a preguntar. Y yo no sé si se preguntarían si realmente se podría dar una
una respuesta, o sea, si algún rabino podría dar una respuesta concreta. Yo voy a intentar responder JFP. Pregunta muy fuerte. Rabino, ¿cómo se interpreta desde el judaísmo el Brit Hadash en Jeremías 31 al 34? Eh, yo creo que están editando en estos momentos mi libro de Jeremías, donde también explico esto. El pasaje de Jeremías, es más, yo normalmente digo, vayan a mi libro y fíjense, pero esta pregunta es tan importante, que la voy a responder. El pasaje, Jeremías 31, 34, menciona un Brit Hadash, un pacto nuevo, que es un tema complejo dentro del judaísmo. Estos versículos dicen textualmente: He aquí que vienen días, dice Dios, en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a ver cómo interpreta el judaísmo estas palabras. Primero veamos el contexto histórico, que es lo que yo siempre realzo cuando se trata de hacer algún tipo de interpretación de los profetas. Cosa que es dificilísima y que yo particularmente no me animo a hacer. No me animo a hacer. Yo no tengo el conocimiento como para poder interpretar. O sea, lo que yo hago es, yo repito palabras de mis mayores. Eh, Veamos. Jeremías profetiza en un tiempo de gran dificultad para Israel, como la inminente destrucción del primer templo y el exilio a Babilonia. El nuevo pacto que menciona es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, sugiriendo un futuro en que la relación con Dios será más profunda e más fraternal. En el judaísmo, este nuevo pacto no se interpreta como un reemplazo del pacto original en el monte Sinaí, sino como una renovación o profundización del pacto anterior. La idea es que en el futuro la Torá no solo será una ley externa, sino que estará escrita en el corazón de cada judío, indicando una relación más íntima y directa con Dios. O sea, no reemplaza, sino que lo que hace es renovar
el pacto existente. Según la interpretación judía, Jeremías está hablando de un tiempo en el que la observancia de la Torá será algo natural y deseado por todos. No habrá necesidad de enseñar a otros acerca de Dios porque el conocimiento de Dios será universal y profundo, integrando el corazón y la mente de cada persona. Lejos estamos de eso, muy lejos estamos de eso. Este pasaje es visto en el contexto de la era mesiánica, como también lo promueven otras religiones, donde se espera que la relación entre Dios e Israel alcance su perfección. La profecía de Jeremías se entiende como una visión del futuro, donde todas las promesas hechas a los patriarcas y a Moisés se cumplirán plenamente y donde Israel vivirá en armonía con la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las distinciones con me tomo el atrevimiento de ver cuáles son las distinciones con la interpretación cristiana. Es importante señalar que en la teología cristiana este pasaje ha sido interpretado con una referencia al Nuevo Testamento y a la venida de Jesús. Sin embargo, desde la perspectiva judía, el pasaje no se refiere a un cambio de pacto ni a la introducción de una nueva religión, sino a una renovación del pacto existente con Dios, dentro del marco de la Torá y la observancia de todos los mandamientos. La promesa de perdón los pecados y no recordarlos eh, es vista más que nada como una expresión de la infinita misericordia de Dios, que en la era mesiánica traerá una redención completa y un estado de pureza espiritual para Israel. En resumen, y espero haber sido claro, en el judaísmo es un tema muy delicado, pero vuelvo a repetir, esta es la perspectiva del judaísmo de Jeremías 31, 31, 34, que se interpreta como una profecía de esperanza, que habla de la renovación y profundización del pacto entre Dios e Israel. Este Brit Hadash no es un nuevo comienzo en el sentido de abandonar el antiguo pacto, sino una culminación y realización plena de la relación entre Dios e Israel, marcada por una conexión interna y duradera con la Torah. No con una nueva Torah, sino con la Torah existente. Gracias, JPF, por tu pregunta y espero haber sido claro. Bueno, como última pregunta, intento responder. Me pregunta, Adrián, ¿cómo debe un judío que nunca hizo Shabbat puede hacer un Shabbat completo? Mitzvot, litúrgica, etc. Desde Kabbalat Shabbat hasta la Havdalah. La voy a responder. Pero, menuda preguntita. Hacer una síntesis de esto. O sea, la síntesis me llevó muchísimo tiempo. Pero va la respuesta, Adrián. Y para todos los que quieran saber. El Shabbat es uno de los pilares
más importantes del judaísmo, una oportunidad para reconectar con Dios, con la familia y con la comunidad. Para un judío que nunca ha observado el Shabbat, va a comenzar a hacerlo. Esto es algo que puede parecer desafiante, pero con una preparación adecuada que le voy a dar, esto puede convertirse en una experiencia profundamente enriquecedora. Va, Adrián. Antes de que comience el Shabbat es importante prepararse tanto física como espiritualmente. Primero, hay que asegurarse de tener toda la comida preparada antes del viernes al atardecer. La comida del Shabbat suele incluir pan jalá, vino y platos tradicionales como pescado. Yo le hablo de los ashkenazim. Nuestros platos tradicionales son pescado, pollo, kugel, churn, pero puede ser cualquier comida. Es fundamental limpiar la casa, ponerla en orden para recibir el Shabbat con una atmósfera de paz y serenidad. Tomar un baño, vestirse con ropas especiales para Shabbat, o sea, ropas que no son las de las diarias, en señal de respeto por este día sagrado. Comenzamos con la recepción del Shabbat, el Kabbalat Shabbat. El Shabbat comienza el viernes al atardecer y la recepción del Shabbat se realiza en la sinagoga con la tefilá de Kabbalat Shabbat. Primero, en la casa, se encienden las velas de Shabbat 2, normalmente 18 minutos antes de la puesta del sol. La bendición que se recita textualmente es la siguiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu, leadlik ner shel Shabbat. Normalmente, primero se dice la bendición y después se hace el acto. Aquí no se puede hacer primero la bendición y luego el acto, porque en Shabbat no se puede encender fuego. Entonces, ¿qué se hace? Se encienden las velas, uno cierra los ojos, o sea que no ve el fuego, hace la brajá que mencioné y después de hacer la brajá, abre los ojos y ve el fuego de las ner del Shabbat. Esto marca el comienzo oficial del Shabbat. Podría decirme que, pero no todos se encienden en 18 minutos antes, algunos 15, otros 5, sí, es verdad, pero en el momento que usted enciende las velas del Shabbat, para usted oficialmente comenzó el Shabbat. Si puedes asistir a la sinagoga para participar en las oraciones comunitarias de Kabbalat Shabbat, bien, esta liturgia incluye los salmos, la recitación del Lejadodí, que es un poema a la novia Shabbat a entrar. La oración de la noche, Ma'ariv, siguiente a Kabbalat Shabbat, o sea, se hizo el Kabbalat Shabbat en la casa, el Lejadodí, y ahora viene el Ma'ariv, que incluye el Shema Israel y la Amidá, con inserciones especiales para Shabbat. O sea, la Amidá son son 18 oraciones, en Shabbat son menos. Después de esto,
viene la cena de Shabbat en el hogar, que es una parte esencial de la observancia. Comienza con un kiddush, eh, la recitación del kiddush sobre una copa de vino que santifica al día. El texto del kiddush recuerda la creación y el éxodo de Egipto. Si quieres, Adrián, no tengo problema en también darte en fonética y en hebreo y en castellano la recitación del Kiddush para Shabbat. O inclusive de hacerlo, no tengo problema. Simplemente pídelo. O Adrián o quien sea. Después del Kiddush, sigue un Netilat Yadayim, lavado de manos. Antes de comer pan, eh, eh, hay que lavarse las manos y decir la brajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekidshanu bemitzvotav vetzivanu al Netilat Yadayim. Y nos lavamos las manos. Luego se parte la jalá, el pan trezado, y se distribuye, se le pone sal a la jalá y se distribuye a todos los comensales con la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. A partir de ahí se hace una cena festiva. Y se puede cantar canciones tradicionales de Shabbat o cualquier tipo de canciones durante la cena que tiene que ser alegre, familiar, divertida. Es un día de fiesta. Durante el día siguiente, o sea, el día de Shabbat, es un día para descansar, estudiar y disfrutar. A la mañana, Shacharit y Musaf. Asistir a la sinagoga para la oración de la mañana, Shacharit. Las oraciones adicionales de Shabbat, que es Musaf. Durante esta tefilá se saca la Torá, se recita el servicio de la Torá, donde se lee la parashá de la semana, o sea, la porción correspondiente a la semana, y la haftará que corresponde a esta semana. Seudat Sheini, que es la segunda comida de Shabbat, que también es una comida festiva, similar a la cena del viernes por la noche. Incluye un kiddush, es un kiddush más corto que la del viernes a la noche, salá y una comida festiva, que viene caliente, normalmente mantenida en una placa. Aquí en Israel tenemos placas que mantienen caliente la comida sin tener que hacer absolutamente nada. No cocina, sino que mantiene caliente la comida. Si vive fuera de Israel y no tiene esta placa, dígame, yo le digo cómo puede hacer para fuera de Israel poder también tener la comida caliente para poder sacar provecho durante Shabbat. Luego tenemos la oración de la tarde, Minjá, que es recitada el sábado antes de la tercera comida de Shabbat, que se llama Seudat Shlishi. En Shabbat hay tres comidas. Esta es la tercera. Es una comida normalmente ligera, que se consume antes de que termine el Shabbat. Es un momento para la reflexión y la preparación espiritual para el final del Shabbat. Normalmente lo que se come es un plato de atún o una comida rápida. O sea que ya tenemos
las tres seudot. Después viene la Havdalah. El Shabbat concluye con la ceremonia de Havdalah, que marca la transición del Shabbat a la semana. La Havdalah se realiza con una copa de vino, una caja de especias fragantes, besamín, y una vela trenzada especial de Havdalah. En el supuesto caso de no tener la vela trenzada, para Havdalah se puede utilizar cualquier vela, y en el supuesto caso de no tener especias se puede utilizar cualquier, eh, cualquier elemento que tenga aroma. Se recitan las bendiciones sobre el vino, las especias y la vela, culminando con una bendición que separa el Shabbat de los días comunes. Amavdil, así se llama la separación del, del, del Shabbat a los días de la semana. Para la bendición del vino se recita Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri agafen. Cuando se huelen las especias, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim. Y cuando se prenden las velas, no sé si ustedes vieron que muchos se fijan en las uñas. No es fijarse en las uñas. Lo que se hace es ver el reflejo de la vela en las uñas y se dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meoreh esh. Y para terminar, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lejol. Estas son las oraciones que se hacen en la Havdalah. Con la recitación de la Havdalah, con la recitación de la Hamavdil ben Kodesh Lejol, concluye el Shabbat, se apaga la vela en el vino, en el vino que se derrama un poco de vino y se apaga la vela en el vino. Hay muchas tradiciones místicas, yo no lo hago, que dicen que el vino de la Havdalah tiene poder de curación, entonces normalmente se frotan con este vino aquí la frente para no tener dolor de cabeza. Estas son cuestiones místicas que, como todos saben, lejos estoy de esto. Como consejos para la primera noche de Shabbat, le digo a Adrián y a todos, empieza con lo básico. Si te resulta abrumador, comienza observando algunas partes esenciales, como el encendido de las velas de Shabbat, el Kiddush, la asistencia a la sinagoga si es que puedes. Es útil aprender de otros en una comunidad. Por eso yo siempre digo que uno solo no puede vivir como judío. Uno necesita fundamentalmente de una comunidad. Si no hay comunidad, no se puede practicar el judaísmo. Participa en las clases de Shabbat y observa cómo otros cumplen las mitzvot. No te preocupes por hacerlo todo a la perfección la primera vez. Shabbat es un regalo y un proceso de aprendizaje. Agradezco esta pregunta y espero que les sirva a todos los que quieran celebrar Shabbat. Es una hermosa mitzvah que conecta a cada judío con Dios
con la comunidad y es una experiencia que con el tiempo puede traer una gran alegría y un gran futuro para, para toda la comunidad judía. Bueno, estas han sido todas las preguntas y respuestas por el día de hoy. Eh, Les deseo a todos Shabbat Shalom, que siguen haciendo preguntas y que yo pueda seguir respondiendo y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos a la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Vaikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos
que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos. Es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano los motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.